Una cosita que queríamos hacer antes de que empiece la charla de Tony, era hacer una pequeña retrospectiva de cómo hemos visto estos últimos años en agilidad, en Peopleware, qué creemos que puede pasar y un poquito intentar ver el futuro, ¿sí? Como inicio de retrospectiva de la PAM de este año, ¿vale? Es un poco raruno intentar hacer una previsión de futuro a la gente que le gustan no estimates, pero bueno, queríamos hacerlo. Queríamos hacer una especie de daily, ya sabéis que los dailies no hay que hacerlos así, con eso de qué hice ayer, qué va a pasar hoy y qué va a pasar después, pero vamos a hacer una pequeña retrospectiva de eventos que hemos estado viendo estos últimos años y lecciones que podemos sacar de ellos. Y para eso, ¿vale? Este año nos hemos pegado una de paliza de dar vueltas por un montón de sitios hablando sobre agilidad. Bueno, ahí tenemos a Gema que trabaja conmigo, estuve en Estonia presentando un trabajo que hacemos sobre autoorganización, estuvimos en foros en Lisboa hablando sobre agilidad, en un foro muy grandote que es en Washington, que es quizá la conferencia más grande que hay sobre agilidad a nivel anual. Y lo que queríamos un poco es transmitir en esta primera charla así de introducción, así medio haciendo de telonero de la keynote, previsiones o cómo vemos o enseñanzas que hemos estado viendo estos últimos años en lo que respecta al Peopleware, qué hemos ido aprendiendo y en qué situación estamos y qué previsión podemos ver. Para eso, lo que nos ha parecido bastante razonable poner un poco en perspectiva todo esto de cómo está ahora mismo la agilidad. Y hemos tirado esta curva, que no sé si a algunos suena. ¿Habéis visto esta curva alguna vez alguien? Que es la curva de la adopción de la tecnología. Que dice que al principio, cuando arranca una tecnología, hay muy poca gente que está en ella, esos son los innovadores. Luego están los early adopters, que empiezan a entrar, ya hay más gente. E incluso luego llega una primera mayoría temprana y luego va bajando, ¿no? Digamos que casi a todos los productos se suele aplicar eso. Entonces hicimos un cruce de ver un poco las fechas de cómo se había ido moviendo lo que es el movimiento ágil en los años, intentando un poco ubicar fechas en esos hitos de cuando eran muy poquitos, de cuando había más gente, cuando había mucha más gente y el momento actual en el que estamos, ¿vale? Eso que podríamos llamar que sería el ciclo de vida de adopción de la agilidad. Y hemos puesto ahí unas cuantas fechas que queríamos también transmitirles un poco, ponernos en referencia de cómo estamos y recordarlo, sobre todo a los que sois más nuevos en esto de agilidad, que es un tema que viene de hace un montón de tiempo, que viene de los 50. Y hay un montón de enseñanzas que son buenas a recordar de aquellos tiempos. De hecho, si recorremos esas fases que hay ahí, ¿vale? Incluso si nos remontamos al pre-2000, que es las primeras épocas de la agilidad, una cosa interesante en esta retrospectiva que queríamos hacer, retrospectiva no de daily, sino retrospectiva de muchos años, es que recordéis todos, o que seamos conscientes, una cosa que nos gusta transmitir también en el espíritu de la PAM, que es, de hecho el nombre de Peopleware ya en sí dice algo, de que esto es una cosa que es muy antigua. Cuando nos metemos en la agilidad, sobre todo la gente más nueva, lo asocia con algo muy novedoso, pero que viene de hace mucho tiempo. Fijaos algunos sitios que podríamos dar una conferencia solo de esto, que la primera vez que tenemos constancia de que se utiliza un ciclo de vida iterativo e incremental, que todos supongo que sabéis que es el abuelo del ciclo de vida ágil, es en los 50, que fue con la creación del X-15, que es un avión. Y luego en los 60 la gente del X-15 de la NASA se fue al proyecto Mercury. Y en el Mercury se aplicaron un montón de cosas, e incluso en el Mercury trabajaba este señor, que ya el que sea súper friki, bueno, lo pone ahí, o sea, que tampoco hay que ser friki, ¿vale? Sabrá el nombre, que se llama Weinberg, que es el de Psychology of Computer y un montón de libros que son casi precuelas de los Peopleware. O sea, que como nuestra retrospectiva de hace tiempo, esto viene de mucho tiempo atrás. Recordar esto porque muchas veces, muchas de las ideas que hoy molan, las tenéis que encontrar mucho tiempo atrás. Es más, en la retrospectiva del futuro sería muy interesante pensar que más que mirar hacia adelante, habría que intentar rescatar lo que había ahí atrás. Primera referencia sobre algo similar a lo que es el test driven. Desarrollo dirigido por test, año 57. Pero la primera cosa, consejo que queríamos transmitiros en la retrospectiva ágil, no busquéis tanto en el futuro y mirad mucho más atrás, que la mayoría de las ideas buenas estaban ahí hace un montón de tiempo, ¿vale? Hace mucho tiempo que ya estaba todo escrito y nuestro reto hoy en día es más intentar conseguir aplicar todas esas cosas. Recordad otra cosa, es que siempre hubo lado oscuro. Y cuando miréis al presente, también hay lado oscuro. De hecho, la creación o la evolución de la agilidad siempre ha venido de una lucha del lado oscuro con el lado luminoso. De hecho, yo creo que no se entiende hoy la agilidad sin lado oscuro. Desde la creación esto que tenéis ahí, la foto es original, es la creación de la primera conferencia sobre ingeniería del software. Y ya se habló, ahí ya empezó, el emperador estaba ya presente y nos metió el ciclo de vida en cascada. Luego el emperador se lo llevó a esto, que fue súper significativo,
que es el primer documento oficial que habla de que las contrataciones tienen que ser en cascada, y eso es de los años 80. Entonces, recordar, enseñanza del pasado, siempre va a haber lado oscuro. Lo que debemos hacer es entender bien el lado oscuro, porque cuando avancemos un poco en la retrospectiva, más hacia adelante en el tiempo, recordar que el lado oscuro está presente siempre, pero nos mola mucho el lado oscuro, es que el lado oscuro mola, que sí, a que los GAN, los workflows y los cascadas os molan un montón, venga, si lo sabéis, por eso ponéis tira. Pues, vale. Pero aunque lo modernicéis, recordad que siempre está ahí. Entended bien el lado oscuro si queréis luchar con el lado ágil. De hecho, hasta... Ese soy yo, el de la derecha, el otro Faustino. Además, lo que nos contaron en la uni, a casi todos en la universidad, iba a decir los más viejunos, pero y los no tan viejunos, solo se contaba hasta hace muy poco, o solo se cuenta aún, el lado oscuro. Por lo cual, la lucha con el lado oscuro es fuerte y siempre va a estar ahí. También os lo digo, mucha gente, os frustráis mucho, porque, joder, es que todavía me encuentro workflow, joder, esos tableros de Scrum que son análisis, diseño, codificación y testing. ¿Vale? Esos sprint que termino con un papel y paso a producción dentro de 7 años. Es lado oscuro, pero siempre va a haber lado oscuro. Yo creo que es mejor que entendáis el lado oscuro, lo comprendáis, para luchar contra él. ¿Vale? Bueno, en la retrospectiva hay un hito súper importante y es cuando, fijaos que en pre-2000 eran los innovadores. Esos primeras, no existía ni siquiera la palabra ágil. Hasta que no llega el 2001 no aparece la palabra ágil. Por aquellos tiempos, ¿vale? El pre-2000 era gente súper innovadora. Pero ya los frameworks como Scrum eran de los 80, Stream Programming es de los 90, y tenemos un hito importante que es en torno al 2000 en el que entendemos que empieza a llegar la mayoría de los early adopters, que se les suele llamar. ¿Vale? Eso ocurre sobre el 2000. De hecho, foto originaria de la firma del manifiesto ágil. Solo 2 frameworks estaban prácticamente presentes. ¿Cuáles son los 2 frameworks que estaban presentes más explícitamente cuando se firmó el manifiesto? Uno y el otro. Son 2. Scrum. Vale, esos eran los dos frameworks presentes. 2001, año súper importante en el mundo ágil para muchos. Supongo que todos alguna vez, habéis leído, alguno ha hecho cosas en Stream Programming, ¿no? Hacer cosas, en vez de hacer yoga ágil y cosas extrañas, hacer Stream Programming. Os va a ir mejor, os lo digo de verdad, ¿vale? Que hay mucho postureo últimamente, ¿vale? En vez de yoga, haceros yoga, pero no yoga ágil, ¿vale? Pues son vuestros momentos. Meteros en Stream Programming, año 2001, la primera vez que yo cuando entré en agilidad fue en ese año por un libro que era este de aquí. Año 2001 también fue mi primer proyecto en agilidad, hace ya bastante tiempo. Primera conferencia en agilidad, año 2001. Fijaos el tiempo que hace, que para mucha gente quería también hacer esto porque para mucha gente esto es como súper novedoso, como que parece que es algo nuevo, como que incluso interiorizan que como es tan nuevo va a venir una cosa después, que es posible que pase, porque esto es una moda. Y realmente lo que ha hecho la agilidad es sustituir algo que se quedó un poco atrasado y que llamábamos ingeniería del software, pero siempre va a haber una parte ahí que necesitamos de gestión. La primera conferencia que se hablaba sobre agilidad fue en el 2001, que es esta de aquí, que se llama OPSLA. Es la Object Oriented Programming System Language and Application. O sea, que llevamos bastante tiempo. Pero esa época también la reconocemos como que en el 2001, entre el 2001, 10 años más adelante, era la época de, yo le llamo de los hippies. O sea, ibas por los sitios diciendo que hacías cosas en ágil. O sea, hoy es difícil ir por los sitios diciendo que no haces ágil. Pero los que no había mucha gente, pero la gente que hablábamos de ágil en aquel entorno, en aquellos años, éramos los hippies. Bueno, nos han dicho hippies, comunistas, perroflautas del software. Todas las palabras chungas que os podéis imaginar. En aquellos tiempos no se entendía, no se hacía agilidad. Hoy es difícil, me parece súper interesante que hagamos esta retro, porque es súper importante que pensemos lo que ha estado pasando durante estos tiempos. Y fijaos que la agilidad se asociaba con esto. En las grandes empresas era el matojo inquietante, no existía nada. Era de pequeña empresa y se asociaba con el mundo web. No sé si alguno ha vivido esto, que la agilidad es web. Solo web, o sea, legacy, sistemas grandes, todo eso estaba fuera de la agilidad. Hace 10 años, bueno, yo un poco haciendo esta presentación, tiré incluso del blog hacia atrás y no había casi nada, no había noticias, no había nada, había, pero muy poco. A nivel nacional casi nada, hace 10 años era un desierto. Era aquellos tiempos en los que el software se vendía en caja, que también ayudó mucho a que hubiera mucho lado oscuro. ¿Esto lo visteis alguna vez? ¿Os acordáis cuando el software se vendía en una caja mayoritariamente, que ibas al Carrefour, cogías el detergente y te llevabas el antivirus? Porque eso existió, venga, por la cara, si yo sé que lo habéis vivido todos, hombre, no,
Eran los tiempos también que se daban, esos primeros años del 2000 no se daban mucho la agilidad porque había mucho de esto. Entonces, como había mucho de esto y de esto, o sea, vintage total, ¿os acordáis de estos PowerPoint con bullets? Que hoy no vamos a ver ninguno, ¿vale? Pues esto existió. Cuando te bajabas, te comprabas la caja del... Bueno, ¿y esto? ¿Os acordáis de esto? La Encarta, ¿cada cuánto se actualizaba la Encarta? ¿Alguien la cura? ¿Alguno recuerda cada cuánto salía una versión de la Encarta? Cada milisegundo. No, de la Encarta, de lo que salía de cada milisegundo era de la Wikipedia. Pero la Encarta y esos tipos de sistemas que se vendían en un CD, que te los daban en un sitio que tú lo comprabas, que era en un, yo qué sé, en un kiosco, el mundo de la época grandísima del software que había que instalar en CPDs, que bien podía ser un CPD gordote o que podía ser tu CPD en tu PC. Yo me acuerdo que trabajaba en desarrollo, por aquellos tiempos trabajaba en desarrollo de software para RPs. Y eran para sitios públicos. Había como 25 o 30 clientes por España. Teníamos que coger todo el software, meterlo en un CD y repartirlo. Entonces, ahí el Cascada como que vio su crecimiento. Porque como que se notaba menos, porque había que cerrar algo, que había que hacer un entregable que era difícil cambiar. La velocidad del cambio del requerimiento era muy complicada. Y había que negociar muchos requerimientos para meterlos en un único CD, para una única versión que había que entregar en un momento dado. Entonces, en aquellos tiempos de la agilidad hippie, que se empezaba, también creció mucho el Cascada. Entonces, fueron tiempos difíciles en los cuales la agilidad era impensable como la entendemos ahora. De pensar de lo fuerte que es ahora, que es prácticamente, aunque todo es postureo la mayoría, pero es difícil que vayas a un sitio a buscar trabajo o que te busquen trabajo a ti si no pones ágil por medio, aunque es mentira. Pero ahí está, ¿vale? Llegó el tema del VUCA, que era una cosa muy antigua, pero sí empezó a hacer realidad. ¿Recordáis? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, aquello que se iba hablando mucho tiempo de ello y que llegó sobre todo potenciado cuando llegó el cloud. Entonces, cuando llegó el software, que ya no tenía que estar mayoritariamente siempre metido en un CD o en una cinta o similar, empezó a despegar esto. Y llegamos a la época del 2009. Lo de los números, que curiosamente hace 10 años, 2009, no creéis que lo he forzado, que es real, digo para cada 10 años. Pero bueno, Coburn, que es uno de los que firma el manifiesto ágil, puso el número 2009 como evento en la historia de la agilidad, en la cual él en un evento, en una charla, en una conferencia como esta, ya no tuvo que explicar qué era lo que es ágil. Y por tanto entendemos que en torno al 2009 empieza la primera mayoría, el primer grupo grande que empieza a entrar en el mundo ágil, saliendo del mundo instalación en CPD, CD, cloud, movilidad, cambio en requisitos, volatilidad y arrastrando a un montón de empresas que aunque tienen que hacer instalaciones en CPD, obviamente le vienen mucho mejor las prácticas ágiles. Y entonces entramos en esa etapa que es la del 2009 en adelante. Que la del 2009 yo la caracterizo, he puesto este que es chungo, pero podría haber puesto peor. Cuando oscila, y esto con todo los respeto lo digo, que hay que experimentar para mejorar, que es cuando oscila, es decir, la empresa súper grande empezó a querer ser ágil. Eso ha marcado la última época e incluso la probable destrucción, pero luego nos regeneraremos del mundo ágil. O sea, los rebeldes se destruyen, pero luego crecen otra vez. O sea, el lado oscuro se hizo muy potente cuando Godzilla quiso ser ágil. Algo impensable en la época del rastrojo inquietante, ¿os acordáis? En el rastrojo inquietante y solo para web, empresas de, no decimos nombres ni decimos negocio, pero que no eran, que esos sitios donde ibais, ¿alguien ha vivido ir a una empresa grande y por ser informático ser lo peor? E ir al sótano y que digan el informático, ¿alguien ha vivido eso de que el informático es un gasto en vez de una inversión? Eso existió. Y de pronto en torno, pongamos el 2009 más o menos, las cifras son relativas, empieza a cambiar todo. Porque todo, o bien por el cloud, o bien por la competitividad, o bien por la volatilidad, por la incertidumbre, empresas grandes, impensables y no dedicadas puramente a la tecnología, pero que ven que su negocio se basa en tecnología, tienen que cambiar el modelo, que es lo que estamos viendo ahora. Pero hay que mover a Godzilla. Digamos que el primer paso que dio ilusión y esperanza fue Spotify, que todos lo conoceréis porque ¿quién no ha hablado de Spotify? En ágil me refiero, todo el mundo. Y si alguien hace una consultoría, pues pone Spotify, aunque no lo haya visto nunca, nada más que en el ordenador. Pero Spotify todo el mundo tiene que hablar. Fue el 2001 y esto dio luz, como que la gente dijo, oye, se puede hacer agilidad en una empresa grande, y esto tenía muchos condicionantes. Era una empresa pura de base tecnológica con una historia pequeña, o sea, no era una empresa que llevase 500 años.
Pero recordad que la agilidad no nació, y yo esto no es que lo haya dicho yo, lo dicen los padres del manifiesto ágil, que cuando crearon el concepto de agilidad, ellos no estaban pensando en meter agilidad en una empresa de 3.000 personas. Por lo cual ahora vivimos esa época convulsa. Digamos que el día de hoy es un poco el cómo llevarme la agilidad a esto de aquí. No había framework de escalado. Todos esos frameworks oscuros que conocéis, que no... Esto es como el exorcista, mejor no decir el nombre. Esos no existían cuando se creó la palabra ágil. Y entonces ahí el imperio volvió. De hecho, ahí el lado oscuro, como veis, siempre os decía, comprender al lado oscuro porque el lado oscuro siempre va a estar. Y siempre va a encontrar un hueco. Antes lo encontré en forma de Gantt, pero ahora ya eso no vuela. Todo lo refactoriza a un tablero. O lo convierte en un workflow. Pero el lado oscuro siempre está ahí. De hecho, es bueno que lo entendáis y lo conozcáis porque se remasteriza, se pone bonito y guapo, o guapa, intenta seducir, pero entender que está ahí. Y volvió el lado oscuro. Bueno, al final lo he dicho, ¿vale? Vale, volvieron los frameworks de escalado, las PMOs ágiles, el PMI ACP, el Scrum Study. ¿Esto se está grabando? Sí. Vale. Todas estas cosas, ¿vale? Esa fue la época oscura que estamos. Se hablaba de escalar agilidad, todavía vas a sitios que te dicen hay que escalar agilidad. No escaléis la agilidad, lo que tenéis que hacer es desescalar la agilidad. Escalar es meter más cosas, desescalar es quitarlas. Si lo que hay que quitar es desperdicio. Esa es la época convulsa que vivimos ahora, es que esto vende más. Digo, me refiero, vende más decir que voy a escalar agilidad, porque es decir, no cambies, te dejo las cosas como están, le cambio el nombre y eres ágil. Esto es de toda la vida. Mejor decir al cherry picking. Lección de estos últimos años, que luego os la pondré como posible futuro para salvar esta situación convulsa que tiene la agilidad hoy en día, es cherry picking. No os caséis con nadie, coged un poco de todo. No vayáis a la checklist de voy a ser compliant, lo que queráis, porque os estáis perdiendo lo mejor y la pluralidad y la diversidad de un montón de frameworks. De hecho, esa diapositiva que tenéis de fondo no es mía, esa es una foto, es del Agile 2019 en Washington de este año, ya sabéis que es la conferencia más grande que hay sobre agilidad, y frente a otros años, aunque había mucha presencia oscura, había mucho safe, sí que había un movimiento muy fuerte para moverse a volver a la pureza de lo que era la agilidad. Y una de esas maneras de interpretarlo es con esto que se llama cherry picking, que escoge lo mejor de cada sitio. ¿Vale? Cuidado con esto, ¿eh? No. Os pongo esto porque yo me pasé por un montón de sitios, o sea, gente que me cuenta su vida, me cuenta cómo está, qué quiere hacer, si quiere ser más ágil, menos ágil y tal, y lo que te encuentras mucho, sobre todo en el mundo más de ágil, Godzilla quiso ser ágil, es quiero ser ágil en 2 minutos. ¿Vale? Quiero ser ágil en nada. Lo pongo como gestión de expectativas. No se puede ser ágil en 2 segundos. No se puede ser en 2 minutos. Y hay gente que no lo va a ser. De hecho, la palabra ágil, como tal, es demasiado, parece binaria, ¿no? Soy o no soy. Y realmente no es binaria, es analógica. Hay gente que es más ágil, menos ágil, súper ágil, un poco más ágil. O sea, hay alguien que no está en forma y pesa 200 kilos y quiere correr un maratón mañana, pues no te pueden dar la receta universal que te va a salvar de eso, ¿vale? Y lo que tenemos hoy en día, que es otro de los mensajes que tenéis que entender, sobre todo los que os dediquéis a esto, y también lo mando mucho este mensaje porque no os frustréis muchos, porque como hay mucha gente que se siente mal porque dice, joder, es que trabajo con Walking Dead, es que todos vais a trabajar con Walking Dead, es que el happy de que me lleven a hacer agilidad para hacer una app nueva en lo que sea, de cero, eso es happy, para eso no te van a llamar, ahí no hay que luchar, o sea, tenéis que luchar con los huesos oscuros, con los Walking Dead, ya sabéis, ¿quién trabaja con Legacy? Bien, levanta la mano. Todo el mundo trabaja con Walking Dead. Ya sabéis que la profesión del informático es así de dura. Trabajamos, ya sabéis que los médicos hacen algo mal y se muere uno. Pero nosotros los informáticos lo hacemos mal y no se muere el software. Se queda zombie, se arrastra por los años y perdura. Entonces nosotros trabajamos con Legacy. Trabajaréis con Legacy siempre. El reto es el Legacy. No os frustréis por el Legacy porque siempre va a haber Legacy. Podéis ser más ágil según los clientes, según las necesidades que tengáis, según el legacy, la constante que pongáis, que haya un líder del cambio fuerte que apueste por ello. Si no hay líder, difícil. Y que entienda la autoorganización. Y que entienda que esto de subir, bajar, ¿vale? No busquéis la transformación, buscar una evolución. ¿Vale? Es difícil transformar. Eso de dar un chasquido y que de repente seamos ágiles, difícil. No busquéis el crecepelo universal.
Los que os dediquéis a esto no lo vendáis, por lo menos, ya que estáis en la PAN y los otros foros. Pero aquí no vendáis el crecepelo ser puros en eso. No existe el crecepelo universal de mañana eres ágil. Eso no va a suceder. Fijaos, esta transparencia no es mía y, yo qué sé, si lo dice una persona que es de Atlanta, creo que era, que habla en inglés mejor que yo, obviamente, y lo dice en Washington, no lo vais a creer más. Pero todo el mundo dice que no puede ser ágil en menos de 3-5 años. Entonces, hay gente que hace 3 años, o hace 2, o hace 1, no sabe lo que era ágil. Y dice que son ágiles. O sea, no compila. Hay que dejarle tiempo. ¿Vale? Hay que luchar porque eso tiene que tener tiempo. 2009 ya hablábamos del Scrum flácido, del Scrum que no era potente. 2013, fijaos, esta foto, obviamente la izquierda soy yo, y el de la derecha, ¿alguien sabe quién es? Venga, Fricome. ¿Quién lo ha dicho? Vale, Jeff ahí desde sobrado, Jeff Sutherland, ¿sabes? Como el amigo Jeff. Vale, el co-creador de Scrum. Esta foto la he puesto porque fue cuando yo me certifiqué, y lo reconozco, yo me certifiqué de Scrum Master. Hoy no lo hubiera hecho, pero yo me certifiqué de Scrum Master. Con Jeff Sutherland en Estocolmo. Pero fijaos cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? Dedicarle un segundo a leer eso, que se tarda un segundo. O sea, que os aprovecho estos minutos para que, por favor, los que tengáis un puesto de captación de talento antes llamadamente recursos humanos, no busquéis a la gente por certificaciones. Yo, si tuviese en ese puesto, no cogería a nadie certificado. Porque se ha ido de las manos esto. Esto de las certificaciones es un alien que se estaba generando ahí que al final nos ha saltado. Fijaos lo que hay por ahí. Pero, ¿habéis visto? Esto del otro día, buscando en InfoX. Jefe de proyecto ágil, el jefe de proyecto de Scrum Master, el Agile PMO. ¿Vale? Demasiado desperdicio en las implementaciones de Scrum. Luchad porque haya más eficiencia. Un Scrum Master de verdad que debería buscar la eficiencia del proceso. Esta transparencia de Jeff Sutherland también es en Washington y a mí me encantó. Porque dijo, mira, dejaos de postureo, de globos de yoga, de hacer el pino ágil. Un Scrum Master tiene que buscar la eficiencia del proceso. El proceso tiene que ser lo más eficiente posible. Demasiados Scrum Monsters tenemos hoy en día por eso, ¿vale? Y demasiado postureo ágil, ¿vale? Vale, y ya para el final terminando, la última parte que os dejaba aquí, ¿qué nos espera a partir de estas fechas últimas? Pues ya sabéis que una cosa que vais a escuchar mucho, sed fuertes, es que la agilidad ha muerto. Y lo vais a escuchar mucho porque en muchos sitios está muy muerta, porque la hemos maltratado mucho. O sea, quizá alguien busque una buzzword de esas que se dice, una palabra diferente nueva que nos haga salir de ahí. Siempre va a haber algo que va a ocupar ese hueco porque el hueco de la gestión tiene que estar en algún lado. Aunque no se llamaba ingeniería del software antes, agilidad también antes, pero luego se sustituyó. También va a entrar más gente. O sea, hay gente que dice, bueno, ¿estamos bajando la curva? Sí, pues estamos bajando la curva en el personal más técnico. Pero hay un montón de gente no técnica que está entrando. O sea, que queda todavía gente que entrará en agilidad o palabras relacionadas un montón. Cada vez más estamos viendo que necesitamos feedback más rápido. O sea, iteraciones lo más cortas posible que antes, recordad, el manifiesto ágil hablaba de 2 meses. Ahora hablamos de semanas e incluso días. Se habla mucho ahora de cómo combinar esto, que no es una cosa no está resuelta. El project, no project, buen project, e incluso el build trap. Os he puesto lo de build trap, que significa, vale, en algunos sitios hemos conseguido llegar a tener equipos de Scrum fuertes, potentes y eficientes, pero van como locos, porque no tienen product owner que sepan hacia dónde van. Entonces, esto de la trampa a la productividad nos hace reflexionar de que los próximos años un reto es hacia dónde van los equipos. Volver a agilizar la agilidad. Hemos perdido un montón de la esencia. Objetivo de los próximos años es volver a eso, volver al cherry picking. Y nada más, ha sido rapidillo, pero nada más. Bueno, y como...